Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Sabían que Balzac alguna vez pronunció la frase "la inspiración es la ocasión del genio"? ¿Acaso esta frase de Balzac lo que revela es que la inspiración pura y simple produce las grandes obras literarias y al genio? ¿O antes, por el contrario, el genio construye esas condiciones denominadas de inspiración? Vamos a conocer estas y otras curiosidades en un rápido vistazo a este autor y lo más importante, los consejos que podemos extraer de sus experiencias de vida y en la literatura. Bienvenidos, soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Balzac es un autor de gran envergadura, de gran importancia. Algunos críticos lo consideran el padre de la novela moderna, pues cuya afiliación y cuya paternidad se le atribuye a distintos autores. Algunos lo delimitan más como el padre del realismo. Unos hablan de un realismo novelesco, unos hablan de realismo en una acepción más amplia, por la gran fidelidad y por la gran intención, la intención comunicativa de Balzac de retratar a las personas, transformándolas, por supuesto, en el universo literario y retratar a su vez las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de Francia y específicamente la París de su tiempo. Vamos un poco unas notas biográficas breves sobre Balzac. Este autor, recomendamos su lectura, bastante extensa su producción. Balzac nace en 1799, muere en 1850. Balzac, además, una de las cuestiones que señalan algunas biografías o algunos artículos más bien que consulté dentro de las biografías, señalan que tuvo una relación muy distante con sus padres. Él nació en el seno de una familia burguesa, una familia acomodada, pues, por así decirlo, pero sus padres no tenían mucho contacto con él hasta los 4 años. Tuvo prácticamente bajo el cuidado exclusivo de la nodriza. A los 7, 8 años lo envían a un internado y vemos que es una relación que para algunos de los estudiosos de su vida lleva a Balzac a buscar mujeres mayores que él, buscando ese afecto materno, eh, pues que de alguna manera le había sido negado. Y en general tiene un impacto y un efecto sobre su vida. El joven Balzac, mucho antes de desarrollar esa gran pasión que tenía por la literatura, los padres lo obligan prácticamente a estudiar derecho, cosa que él hace a regañadientes y sin buscar mayor mérito, porque no era realmente ese su interés. Y logra dar clases de literatura en la Sorbona, paralelamente. Comienza a trabajar mucho en la literatura, que es su real interés. Aquí viene un hecho y un hito que yo no conocía, lo vi ahora en estas indagaciones, pese a que he leído algunas obras de Balzac. Muy importante, él escribe una tragedia en verso que tituló Cromwell, y otro profesor no de la Sorbona, creo que de otra institución, de otra universidad, le dice pues que realmente el verso no es lo suyo y debe dedicarse a la prosa. Quizá muchos nos hubiésemos derrumbado en ese momento, no sabemos en qué tono se lo dijo, quizá fue un tono cordial, que fue un tono severo. Lo importante no fue cómo se lo dijo, sino lo que le dijo y los argumentos que le dio, contrariamente a lo que sucede ahora, ¿no? Que muchas veces se ha priorizado el sentimiento y no la razón objetiva. De hecho, al Balzac toma este consejo y comienza a redirigirse a la prosa, que es realmente su fuerte, no porque sus textos sean, digamos, carentes de figuras y de reminiscencias poéticas, sino que se encarriló, se encaminó, se dedicó
a este género optimizando su escritura. Balzac tuvo apuros económicos, de hecho, señalan también que fue dueño de una imprenta, un periódico y otro negocio, tuvo como 3 negocios en crisis, y para rescatar el honor de la familia, estamos hablando de inicios del siglo XIX, pues le piden que trate de solventar esa situación dejando esos negocios, siendo una de las acreedores principales su propia madre. Llegó a deber Balzac unos 50.000 francos, que era bastante dinero. Entonces, en ese periodo, él tuvo que ser lo que hoy, me corregirán si no es digamos, la homologación exacta, pero más o menos algo muy parecido a lo que hoy conocemos como escritor fantasma. Él no ponía su nombre allí y escribía para algunas personas firmaban lo que él escribía. Ese fue un periodo de más o menos unos 8, 7, 8 años que registran donde estuvo esta modalidad, porque él quería tener los recursos para hacer literatura de verdad. Él comprendía que requería de unas dimensiones y requería de unos espacios, de un lugar propio, como diría Virginia Woolf más adelante, que requería pues de estos espacios para desarrollar su literatura. Ahora vamos a ver lo importante de esta decisión. O sea que tuvo una mala racha, pero no se rindió, siguió, diversificó, comenzó pues a escribir, a ir reuniendo dinero. En 1829 tiene su primer éxito literario, ya después, en el 31 vino La piel de Zapa, que es una novela relativamente conocida, quizás quizás muchos o algunos de ustedes ya la han leído, y comenzó a hacerse famoso. En 1832 concibe una idea que no es patrimonio ni de DC, ni de Marvel, ni de, podría pensarse, generar un multiverso, vamos a decirlo así, denominado la comedia humana. ¿En qué consistía esto? En una serie de novelas interdependientes, aunque autónomas, donde se retratara como habíamos dicho inicialmente, características, las aficiones, las impresiones, la visión de mundo y los paisajes, una serie de cuestiones muy interesantes de la París de su época. Un gran proyecto literario, el de Balzac. Hablemos un poco de sus rutinas. También coinciden distintos estudiosos de su obra en que Balzac, primero, tenía una memoria fotográfica privilegiada. Segundo, que tenía un cuaderno de anotaciones. Balzac salía con su cuaderno, iba anotando cuestiones, pensamientos, diálogos, situaciones. Salía a la calle, a veces caminaba por algunas calles, veía una casa, trataba de llevarla a su mente. Recordemos pues que no, en esa época no existían los grandes medios masivos de comunicación que hay ahora, muchísimo menos el Internet. Entonces la imaginación de las personas requería de unas descripciones mucho más minuciosas, mucho más detalladas que en el día de hoy. O dicho de otra manera, como he escuchado y leído algunos otros escritores, era menos cinematográfica porque no había pues, como tal cine, ¿no? Entonces las cosas no se daban por supuestas con la sola mención, sino que había que hacer una descripción minuciosa, y Balzac fue un maestro en eso. En cuanto a sus rutinas, y esto le llevó a peleas con sus editores de esa época, recordemos pues también que las imprentas y todo lo demás no existían en el número tan alto que afortunadamente existen hoy. Entonces imprimir un texto y corregirlo y volverlo a imprimir era bastante dispendioso, pero eso era indispensable para Balzac. Balzac tenía una rutina en la cual se despertaba a la 1 de la mañana, 1 de la mañana se despertaba, se ponía una bata blanca impoluta porque consideraba que para escribir debía estar uno sin ninguna mancha. Se sentaba a escribir hasta las 7 de la mañana, hacía una breve pausa, entre las 8 y las 9 llegaba su editor, se llevaban esos materiales que él había hecho, después él retomaba a mediodía, eso sí, tomando mucho café, era muy asiduo al café, eh, comía unos huevos, comía una comida ligera, más café al mediodía. De ahí trabajaba de largo hasta las 6 de la tarde.
A veces llegó a tener jornadas inclusive de 16 horas escribiendo, incluso. O sea que se acostaba temprano y el resto del día escribiendo o saliendo a la calle y tomando notas y todo lo demás. Esto le proporcionó la suficiente materia y el suficiente rigor de trabajo para poder desarrollar toda esa obra. A veces había sinsabores con las editoriales o con sobre todo más que editoriales, con los lugares donde él realizaba esas impresiones, porque le traían el material, él le hacía anotaciones, a veces cambiaba el orden de los capítulos, a veces cambiaba párrafos, inclusive medio capítulo, y hasta que eso no quedaba pulido, hasta que eso no quedaba revisado conforme un criterio autocrítico muy fuerte a nivel estético y a nivel académico que tenía Balzac, él no dejaba eso con errores. Después de eso, Balzac tiene eh, una mayor fortuna, mayor fama, escribe Eugenia Grandet, Papa Goriot, una serie de obras que quizá algunos ya hemos leído. Comienza a acrecentar su fama, se casa finalmente en 1850, pero muere ese mismo año. Entonces, sobre Balzac, diciendo que efectivamente la inspiración es la ocasión del genio, pero él construía a base de un trabajo muy arduo. Entonces no siempre debe tomarse como que él estaba sentado y él esperaba que la inspiración descendiera sobre él de alguna forma, sino que él trabajaba arduamente para mejorar su literatura, para mejorar sus conocimientos como escritor, para mejorar su propio método de trabajo y su disciplina, haciendo las correcciones, ¿cierto? Las evaluaciones de ese proceso. Y eso es bastante interesante, ese dato de Balzac, esa información tremendamente actual, donde se habla de procrastinación y se habla de una serie de situaciones y de bloqueos del escritor, pero realmente vemos que hay escritores que antes, por el contrario, con una férrea disciplina de trabajo, como hemos visto en otros episodios donde hablamos de rutinas de otros escritores, hagamos un poco acá la de Balzac, ese concepto además tan interesante del Balzac verso, que bueno, hoy en día existen sí trilogías y existen, pero él tuvo esa idea de integrar su gran disciplina de trabajo, pese a las circunstancias de vida, ¿no? En lo personal, de pronto el distanciamiento con su familia, eso no lo limitó, y es importante para nosotros, como escritores, tener en cuenta, ¿cierto?, estas situaciones que tanto nos favorecen y tanto nos pueden enseñar. Como siempre, un gusto estar con ustedes en el canal. Les invitamos, por supuesto, a suscribirse, a compartir, sobre todo comentar qué impresiones les genera la obra de Balzac. ¿La conocen? ¿Conocen una parte? ¿Han logrado leer la mayoría? ¿Qué impresiones les deja ese método de trabajo? Entendiendo pues las diferencias que hay con el mundo contemporáneo, pero respecto al tema de la rutina, ¿qué interpretación hacen ustedes de que la inspiración es la ocasión del genio? ¿Tienen otra interpretación? Como siempre, siendo un gusto y esperando haber aportado, ¿cierto?, un contenido que haya sido de utilidad y esperando siempre esta retroalimentación. Nos veremos en un siguiente episodio.